Bien, hermanos, les pido que se pongan de pie para seguir la reunión con la alabanza Dios al mundo amó. Dios al mundo amó, a su Hijo dio, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios al mundo amó y a su Hijo dio, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a seguir alabando al Señor con el himno Mi vida di por ti. El himno Mi vida di por ti. Mi vida di por ti, mi sangre derramé, la muerte yo sufrí, por gracia te salvé, por ti la muerte yo sufrí, que has dado tú por mí, por ti la muerte yo sufrí, que has dado tú por mí, mi celestial mansión, mi trono de esplendor, dejé por rescatar al mundo pecador. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Reproches, aflicción, angustia yo sufrí, la copa amarga fue que yo por ti bebí, insulto yo por ti sufrí, que sufres tú por mí, insulto yo sufrí por ti, que sufres tú por mí, de mi celeste hogar te traigo el rico don del Padre Dios de amor, la plena salvación. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Amén. Gracias, hermanos. En realidad, Dios lo ha entregado todo, Dios lo ha hecho todo, y muchas veces nosotros actuamos como mal agradecidos frente a todo lo que el Señor nos ha entregado. Por eso que el tema de hoy es basa tu vida en lo correcto. Y quisiera, antes de ver el texto, volver a tomar Colosenses capítulo 3 y les voy a leer los versículos 1 al 17 que dicen lo siguiente. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y el texto está en 2 Corintios 4:4, donde se nos dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Tengamos un momento de oración. Les pido que cierren sus ojos, inclinen sus cabezas. Padre Santo, damos gracias, Señor, por todo lo que usted ha hecho con nosotros. Damos gracias, Padre Celestial, porque habiendo estado nosotros en el mundo, habiendo sido enemigos de Dios, ahora hemos sido reconciliados, ahora somos hijos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Padre Celestial, pido una bendición para su palabra, para los que están aquí, que su Espíritu Santo no tenga dificultad de administrar a nuestros cuerpos, a nuestras mentes, de manera que podamos, Señor, salir de aquí habiéndonos dado cuenta de que estuvimos en su presencia. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Bien, quisiera en esta mañana que nos pusiéramos nosotros mismos a prueba, pensando lo siguiente: ¿de qué manera me enfrento yo a Dios? Comenzamos nosotros con Dios y con sus derechos y sus metas para nosotros. En esta relación, ¿estamos priorizando lo que Dios quiere realmente? ¿O comenzamos con nosotros, nuestros deseos, nuestros derechos? ¿Cuál es la relación que tenemos con el Señor? Cuando miramos la misma crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué nos sucede? Realmente nuestro gozo viene al darnos cuenta de la maravillosa obra que se realizó en la cruz del Calvario, y empezamos a pensar en esa relación
basados en nuestra propia autoestima. Empezamos a relacionarnos o pensar en lo que fue la cruz de Cristo, teniendo primero lo que son nuestras percepciones, lo que son nuestros pensamientos, las evaluaciones nuestras, las tendencias, los comportamientos que nosotros tenemos, o realmente nos asombramos, o realmente reverenciamos lo que fue el sacrificio de Cristo a favor de nosotros mismos. Cuando vamos a la cruz de Cristo vamos pensando en lo que Él hizo como una tabla salvavidas para nosotros solamente, buscando solo lo que podemos sacar de Él y no estamos dispuestos a entregar lo que somos en virtud a lo que Él hizo por nosotros. Realmente nuestra adoración ¿es hacia Dios o es solamente algo que buscamos para beneficio propio solamente? Hay maneras y maneras de aproximarse a lo que fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Muchos ven a Cristo, como les decía recién, solo como un salvavidas, pero que tan pronto lo tomamos, seguimos viviendo la vida según nuestro propio parecer. Cuando Cristo le salva la vida a alguien, más que la imagen del salvavidas en sí, es una compra. Es una compra. La Biblia llama a eso la redención. Cuando nosotros vamos y reconocemos a Cristo como Señor y Salvador, lo que Él hace es pagar por nosotros. ¿Ya? Él paga con su sangre nuestra salvación, de manera que no es que nos aferremos a una tabla salvavidas, sino que cambiamos de dueño. La Biblia dice que antes nuestro dueño era Satanás, pero en el momento en que nosotros reconocemos a Cristo como Señor y Salvador, nuestro dueño pasa a ser Cristo mismo. ¿Ya? Entonces, al ver la cruz del Calvario, nosotros debiéramos enfrentar esa relación de una manera mucho más distinta. Hay un fundamento claro aquí en respecto a lo que es la esperanza que uno tiene. El domingo pasado hablábamos acerca de la esperanza como una de las grandes virtudes, pero decía el versículo, ¿cierto?, que está la fe, la esperanza y el amor, pero el más grande era el amor, ¿no es cierto? Ahora, cuando el Señor muere en la cruz del Calvario, nos da una esperanza, pero no es otra cosa que la muestra de amor hacia nosotros. En ese sacrificio Él carga nuestros pecados, nos perdona. ¿Ya? Y finalmente, el valor del ser humano cambia. El Señor Jesucristo dijo que no había ningún precio que nosotros podríamos pagar por nuestra alma. El único precio fue la muerte, o el único pago, digamos, por nuestras almas, fue la sangre de Cristo. Dice que nosotros no fuimos comprados con plata ni con oro, sino con la sangre de Cristo. Es un pago que nadie podría alcanzar. Por eso que les pido que pensemos en cómo es esa relación con Cristo. La Biblia dice que en el momento en que uno acepta a Cristo como Señor y Salvador, somos adoptados, ¿no es cierto? Dios nos adopta como hijos. Y muchas veces, trasladando eso a nuestra vida familiar, a veces los hijos son egoístas. O como hijo, uno fue, en cierto sentido, egoísta. ¿Ya? Muchas veces nos acercamos al papá para buscar lo que el papá nos puede ofrecer, pero cuando el papá nos pide hacer algo, reclamamos. ¿Se acuerdan ustedes de los dos hijos que habían? Que el padre lo mandó, dice, a realizar una labor, y uno dijo, no, yo no voy a ir. ¿Ya? Y el otro dijo, sí, yo voy. Pero finalmente el que dijo yo voy no fue. Y el que se había rehusado a ir, finalmente obedeció. ¿Ya? Dios nos pide a nosotros muchas cosas. Y nosotros no podemos acercarnos a Dios para sacar solamente.
Dios nos pide a nosotros vivir de una manera diferente. ¿Ya? Cuando nosotros exaltamos con nuestra vida a Cristo, cuando nosotros nos gozamos en esa manera de vivir, no podemos fallar. Muchas veces nuestras reacciones, muchas veces nuestra actitud hacia Dios nos hace caer en problemas. Y caemos en esos problemas porque no estamos siendo obedientes. Dios quiere lo mejor para nosotros. Muchas veces nosotros le decimos a nuestros hijos, tu padre y tu madre son los que te van a dar el mejor consejo, el consejo desinteresado. Así que cuando quieras saber algo, habla con tu papá, habla con tu mamá y ellos porque te aman, te van a dar el mejor consejo. El mejor consejo que nosotros podemos tener es el consejo de Dios. ¿Ya? Y cuando Él nos pide hacer algo, no es porque Él quiera evitar que disfrutemos de algo, sino que Él sabe que obedeciéndolo a Él vamos a tener bendición, nos va a ir bien. ¿Ya? Cuando uno le dice al niño, no te puedes comer el postre antes de comerte la comida, uno sabe que la comida es lo que lo va a sustentar y el postre muchas veces es solamente un embeleco. Pero ¿qué quieren hacer los niños? Comer puro postre. ¿Ya? Y eso es lo que hacemos nosotros como seres humanos también. Muchas veces queremos gratificarnos solamente. ¿Ya? Buscar los beneficios. Pero Dios nos dice a nosotros que no, que hay que ir por lo importante primero. Y lo importante es la obediencia a la palabra del Señor. Lo vamos a ver a continuación. Ahora, este versículo que estamos viendo nosotros en el texto, ¿ya? En 2 Corintios 4:18, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Ya? Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Ya? Fíjense, es importante lo que Dios nos dice. ¿Se acuerdan ustedes de Lot? Dios le dijo, estaba Lot y Abraham, ¿no es cierto? Y les da la alternativa que elijan ellos. Y dice que Lot levantó la vista y vio la llanura y dijo, yo quiero esa parte. Y Abraham tomó la parte difícil. No siempre debemos estar pendientes de lo que se ve. Hay cosas que son invisibles, que son mucho más importantes para nuestra vida. Y en estas cosas invisibles, tal como lo que dice este texto, nosotros hallamos la clave del éxito. ¿Ya? La clave del éxito como cristiano. El apóstol Pablo nos da una explicación de lo que lo mantuvo a él caminando tras las pisadas del Señor. Piensen ustedes en lo que fue la vida de Pablo. ¿Ya? Al principio, Pablo fue reconocido y tenía éxito por ser él quien era. ¿Ya? Hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, un hombre con mucha capacidad, un hombre que había sido enseñado correctamente. ¿Ya? Pero tan pronto él aceptó a Cristo como Señor y Salvador, cambió la situación. ¿Ya? Cambió la situación. Él perdió su reputación, lo que antes era. Lo perdió. Y comenzó una vida de dificultades. Comenzó una vida de sufrimiento. Uno ve la vida de Pablo y Pablo dice, ¿ya? Y termina diciendo que todo lo que él era antes de conocer a Cristo, él lo tiene por basura por el solo hecho de haber conocido al Señor Jesucristo. Él fue apedreado, fue dado por muerto, fue flagelado 5 veces, dice, apedreado 3 veces, asaltado, pasó 1 día y medio, dice, en el mar, aferrado de un pedazo de madera, como náufrago. Todos sus amigos lo abandonaron, no tenía hogar, pasó el fin de sus días en prisión
y finalmente Nerón lo decapitó. Así termina Pablo. Pero ¿cuál era la máxima de Pablo? Para mí, el vivir es Cristo y morir es ganancia. Pablo vivió atravesando batallas intensas por amor a Cristo. Él supo lo que era la agonía, él vivió en carne propia el sufrimiento, pero nunca se rindió, nunca se rindió. Y cualquiera que piensa un poquito en lo que fue la vida de Pablo, uno se pregunta, bueno, ¿qué fue lo que mantuvo a este hombre en marcha? ¿Qué fue lo que mantuvo a este hombre sin distanciarse de su Señor? ¿Qué lo mantuvo calmado? ¿Qué lo mantuvo feliz en medio de la violencia, en medio del desastre? Ahora, si descubrimos la respuesta a eso, nos va a ayudar no solamente a nosotros que somos cristianos a seguir siendo leales a nuestro Señor, sino también nos va a enseñar a vivir lo que es vivir la vida cristiana. Vivir la vida cristiana no es golpearse el pecho. ¿Ya? Vivir la vida cristiana es aplicar lo que vemos en la Biblia a nuestro andar diario. ¿Ya? Pablo no guarda esta situación en secreto, sino que nos da la clave de su calma, la clave de la fuerza interior, la clave de vivir con gozo en medio de las circunstancias adversas. Y la clave es que no debemos mirar las cosas que se ven, no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque dice, lo que estamos viendo nosotros es algo totalmente temporal, algo que es pasajero. Pero las cosas que no se ven son eternas, dice. ¿Ya? La primera cosa que necesitamos saber nosotros es qué quería decir Pablo con esta palabra mirando. ¿Ya? No mirando las cosas que se ven. Ahora, esta palabra significa no poner la mira o no apuntar hacia. ¿Ya? Pablo está diciendo que no apuntemos nuestra vida hacia las cosas que se ven. ¿Cuáles son las cosas que se ven? En el fondo es lo material. Lo que se ve es materia. ¿Ya? No tenemos que poner la vida en las cosas que se ven, sino todo lo contrario, hacia las que no se ven. Si queremos ser cristianos, si queremos vivir la vida cristiana, tenemos justamente que preocuparnos de que aquellas cosas que no son temporales sean las que capten nuestra atención. Por eso que tengo 2 puntos en el mensaje. El primero, apuntar más allá de lo visible. ¿No es cierto? Aquí Pablo nos dirige la atención hacia las cosas que no podemos ver con nuestros ojos físicos. Les vuelvo a repetir el versículo de 2 Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esto mismo Pablo lo menciona en Colosenses 3, versículos 1 y 2. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira, dice nuevamente, en las cosas de arriba, no en las terrenales. ¿Ya? A eso se refiere. No mirando las cosas que se ven. Ahora, nosotros tenemos que poner todo nuestro corazón más allá de lo material. ¿Ya? Más allá de lo que es este mundo visible. ¿Dónde estamos poniendo nuestras metas? ¿Cuáles son nuestras metas? ¿Ya?
¿Cuál es el deseo de nuestro corazón? ¿Qué es lo que nos motiva en este mundo? ¿Lo que se ve o lo que no se ve? Uno le pregunta a los jóvenes, ¿no es cierto? ¿Cuáles son tus metas? Mi meta es terminar mis estudios, mi meta es casarme, mi meta es tener hijos. Todo es en relación con lo que este mundo ofrece. ¿Ya? Ahora, cuando se habla de mirar lo que es invisible, ¿ya? Es mirar lo que no todos ven. Todo este mundo mira lo que es visible. ¿Ya? Ahora, en 2 Corintios 4:4, que lo tomé como texto, dice que el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás. ¿Ya? Satanás es el Dios de este siglo. Dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Y de qué manera ciega el entendimiento de los incrédulos? Haciéndolos ver lo terrenal solamente. ¿Ya? Les nubla la vista con lo que el mundo ofrece. Juan decía, ¿y qué es lo que ofrece el mundo? El mundo ofrece los deseos de los ojos, la vanidad de la vida, ¿no es cierto? Todas cosas que son temporales. El hombre y la mujer que aún no conocen a Dios, el ser humano que aún no conoce a Cristo como Señor y Salvador, Pablo lo llama el hombre natural. Así se refiere, al hombre natural. ¿Y cómo es el hombre natural? Un hombre que vive en este mundo, preocupado de las cosas de este mundo, preocupado de lo material. Y esa es la gente que tiene capturada Satanás. Es increíble cuando uno se pone a mirar ya a la gente. Uno se sube al metro, ¿no es cierto? ¿Y qué está haciendo la gente? Está toda metida en el teléfono. ¿Y qué les está llegando a través del teléfono? ¿Qué información? La información que el mundo quiere entregar. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que vamos metiendo adentro es lo que después va a ir saliendo. Y es entretenido escuchar cómo habla la gente. Es entretenido escucharla. Y uno se puede dar cuenta de qué es lo que está guardando adentro. Ahora, cuando Pablo habla de la persona que aún no conoce a Cristo como Señor y Salvador, en 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. ¿Ya? No percibe las cosas de Dios. No percibe las cosas del Espíritu de Dios. Porque para él son locura. Está en lo opuesto a lo que el hombre quiere. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural ve las cosas temporales. ¿Ya? Se preocupa de lo que ve solamente. Ahora, el ser humano que ha sido liberado de este poder cegador. Dice la Biblia que la luz vino al mundo. ¿Ya? Vino a ofrecer claridad al ser humano. Pero el ser humano amó más, ¿qué cosa? Las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Satanás los tiene totalmente tomados. Sin embargo, el que es liberado de esa oscuridad, del poder, digamos, cegador de Satanás, es capaz de comprender lo que Pablo está diciendo. No miren, no apunten a lo que se ve. ¿Ya? No quieran tener lo que es solo temporal. Cuando uno conoce a Cristo y acepta al Señor como Salvador, ¿no es cierto? Y lo hace Señor de su vida, uno es capaz de ver un poquito más allá. ¿No es cierto? Uno empieza a conocer la Biblia.
¿Y qué dice el Salmo? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ya Satanás intenta, ¿no es cierto?, mostrarnos una realidad que no es la verdadera. Pero gracias a la palabra de Dios nosotros podemos discernir. Ahora, cuando nosotros queremos, nos olvidamos de lo que Dios dice y aceptamos lo que Satanás nos dice, ¿no es cierto? Y ahí es cuando pecamos. Porque si sabemos lo que es bueno, lo que Dios dice, y no lo hacemos, pecamos. Porque somos seres pecadores por naturaleza. Pero gracias a Dios, Cristo nos salvó y perdonó nuestros pecados en la cruz del Calvario. ¿Ya? Y si confesamos nuestro pecado, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la gracia. ¿Ya? Cuando uno es alumbrado por Cristo, uno es capaz de ver lo que no se ve. ¿Ya? Hay un gran predicador de la antigüedad llamado Crisóstomo y dice, todas las cosas que se ven, ya sean tormentos o comodidad, ¿ya?, lo que se puede palpar, no deben relajarnos ni apagarnos. ¿Ya? Él decía que el cristiano no debe ser disuadido o persuadido por el tormento, por la tribulación, y tampoco debe ser animado por la comodidad. Porque ¿qué pasa cuando el cristiano se siente cómodo? Se relaja. Cuando el cristiano se siente tranquilo, se relaja. Y es en ese momento el que está más expuesto al ataque del enemigo. Un soldado que está relajado no es un soldado, digamos, listo para combatir. En lenguaje simple, Pablo nos dice que dirijamos nuestros corazones, dirijamos nuestra vida más allá de lo que es físico. ¿Ya? Fíjense que muchas personas del tercer mundo, si pensamos en el sudeste de Asia, partes de la India, África, Latinoamérica, ¿ya?, tienen mucho más entendimiento de este texto que los mismos europeos. El cristianismo en Europa ha decaído mucho. ¿Por qué? Están más cómodos. La gente está más cómoda. Los cristianos en China y en otros lugares donde hay oposición al cristianismo, ¿ya?, actúan de una manera más consecuente con lo que dicen creer. Nuestros hermanos en esos países en que hay dificultades, ¿ya?, esperan recibir esa gracia y esa ayuda en el momento del problema, en el momento de la persecución. Nosotros podríamos decir que cuando hay dificultades, el cristiano está forzado en apoyarse en lo que Pablo dice en el texto. Hay una sola cosa que no puede quitarnos el enemigo, y es la salvación. Puede quitarnos incluso la vida, pero no la salvación. Y eso es lo que a nosotros nos tiene que hacer entender lo que significa ver las cosas invisibles, proyectarnos a lo que es eterno. Por eso que Pablo dice que nosotros somos más que vencedores por medio de Cristo. ¿Ya? Es difícil entenderlo, pero la Biblia nos dice que las cosas son así. Los problemas nos ayudan. ¿Ya? Cuando dice Pablo a los romanos que todas las cosas ayudan a bien, es justamente eso. ¿Ya? Si uno se angustiara por los problemas que tiene en la vida, ¿ya?, no podría ser realmente cristiano. Hay mucha gente que, habiendo aceptado a Cristo en un momento, baja la vista y se pone a ver las cosas de la tierra, los problemas que lo están rodeando, y muchas veces esa gente deja de seguir a Cristo.
En la iglesia hemos tenido personas así que han dicho, desde el momento que yo acepté a Cristo me vinieron un montón de problemas. Y claudican, se van, creyendo que esa es la solución. Y no se dan cuenta que a través de los problemas nosotros vamos fortaleciendo nuestra fe. Dios no es un Dios sádico, pero Él quiere saber quiénes somos. ¿Ya? ¿Hasta dónde es cierto? Bueno, Él sabe, pero quiere hacernos ver a nosotros esa realidad. Así que, ¿cuáles son las cosas que se ven? ¿Cuáles son las cosas a las cuales tenemos que apuntar nuestra vida? Por ejemplo, ¿acaso quiere Dios que el cristiano viva sufriendo? No. ¿Quiere que el cristiano viva en la pobreza? No. ¿Quiere que el cristiano no tenga comodidades? No. La Biblia nos dice que tenemos un Padre que es rico, que está dispuesto a cubrir todas nuestras necesidades. Pero muchas veces nosotros nos preocupamos de esas necesidades, más que servir a Dios. Uno puede ver, uno puede sentir las cosas que el mundo ofrece, como el dinero, los honores, los placeres, las ganancias. Esas son las cosas visibles de este mundo. Esas son las cosas a las cuales la gente apunta. Pero el que quiere ser cristiano, ¿ya? El que quiere ser cristiano no debe basar su vida en eso, todo lo contrario. Sus metas, ¿ya? Su manera de apuntar debe ser mucho más alta, como Pablo lo dice en 2 Corintios, ¿no es cierto?, 4:18. Y cuando nosotros apuntamos hacia lo de arriba, se va a tener éxito. Mateo 6:33, ¿qué nos dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo primero, eso es apuntar hacia arriba, eso es apuntar a lo que no es visible. Eso es apuntar hacia lo que es eterno. Buscar el reino de Dios y su justicia en primer lugar. ¿Y qué dice después? Bueno, Dios va a dar las añadiduras. ¿Y cuáles son las añadiduras? Techo, pan, comida, trabajo. Esas son las añadiduras. Vestimenta. Había un comentarista del siglo XVI, un puritano, que habló acerca de un escritor cristiano de hace mucho tiempo de apellido Basil. Y él decía que Basil nos cuenta cómo los mártires fueron lanzados afuera en la noche de invierno, a punto de ser quemados por los paganos. Pero al día siguiente, dice, se consolaban unos a otros con estas palabras: el frío es duro, pero el paraíso es dulce. La senda es difícil, la senda de vivir por Cristo, pero el fin de nuestra jornada será placentero. Aguantemos el frío un poco. Ya pronto en el seno de Abraham recibiremos calor. Que se nos queme el pie un rato para que bailemos después con los ángeles. Que caiga nuestra mano al fuego para agarrar la vida eterna. Hermanos, nosotros vivimos una vida fácil como cristianos. Pero muchos hermanos nuestros en el pasado murieron por Cristo. Y de las maneras más diversas. Por el solo hecho de creer en Cristo, seguir a Cristo y no claudicar en ningún sentido. Por lo tanto, no importa que haya defectos en nosotros cuando somos buenos cristianos. Se nos va a criticar por ser buenos cristianos. Se nos va a criticar por no seguir la corriente del mundo. Pero recordemos en ese punto que hay otros que entregaron su vida por seguir a Cristo. A nosotros nos pueden decir cualquier cosa por no claudicar a nuestra fe, porque queremos decir que las cosas son como Dios las manda y no como el hombre cree que tienen que ser. Fíjense en Filipenses 3, versículos 7 y 8.
Pablo decía, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Ya? Él podía decir eso, ¿ya? Porque sabía el secreto de la victoria. Él sabía vencer al mundo a través de Cristo. Esa es la primera parte del texto. No mirando las cosas que se ven. El rumbo de Pablo estaba más allá de lo visible. Él apuntaba a las riquezas en Cristo Jesús. Apuntaba al cielo, a la gloria eterna. Y el segundo punto era buscar lo eterno. Buscar lo eterno. Las cosas que no se ven porque son eternas. ¿Ya? ¿No es esta la esencia de lo que es la fe? Buscar lo eterno, buscar lo que no se ve. Dice Hebreos 11:1, es pues ¿qué es la fe? Dice, la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué más? La convicción de lo que no se ve. Lo que no se ve. Hay muchas cosas que no se ven ahora, pero van a ser muy claras y visibles cuando la jornada termine. Un día veremos al Señor Jesucristo cara a cara, no como ahora. Un día vamos a ver la nueva Jerusalén, no se ve ahora. Un día vamos a ver cómo Satanás es atado y echado al abismo. Un día vamos a ver a Cristo reinando sobre toda la tierra. Cosas eternas. Que las dice la Biblia y las creemos por fe. Las cosas que no se ven. Cosas a las que tenemos que apuntar y anticipar en nuestras vidas. Dice la Biblia en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto, dice, su gozo en lo que no se veía. Por eso que Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ya? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. No lo ve, pero tiene que creer que existe Dios y que es galardonador de los que le buscan. Segunda de Corintios 5:7, ¿qué dice? Porque por fe andamos, no por vista. No por vista. Un gran predicador, Spurgeon, dijo una vez, persigue las cosas eternas con mente concentrada. Es decir, concéntrate en lo que es eterno. Tienes que ver directamente hacia el fin de la carrera, hacia el premio. Yo el otro día venía aquí a la iglesia y pasa una cosa, cuando uno camina mirando el suelo, pierde el equilibrio. ¿Se ha fijado usted en la parada militar? ¿A dónde van mirando los soldados? Al frente, y van en línea recta. Ahora, si ustedes van en la calle y no miran las baldosas del piso, sino que miran hacia adelante, es fácil seguir una línea recta. Eso es lo que nos está diciendo este gran predicador. ¿Ya? Tienes que ver directamente hacia el fin de la carrera, ver el premio. El corredor dice, no mira a derecha ni a izquierda, no ve las flores del camino, sino que tiene los ojos puestos en la meta. Hay muchas cosas que nos van distrayendo en el camino, cosas que si nosotros nos ponemos a mirar, es como cuando manejamos.
Los que manejan, ¿no es cierto? ¿Por qué se prohíbe ver el celular en el auto? Porque si uno baja la vista y no está mirando la carretera, esos segundos que se bajan la vista, uno pierde el control, pierde la dirección. Hablando del que corre, ¿no es cierto? Mirando la meta, dice, él estira cada uno de sus nervios para alcanzar el final, para ganarse el premio. Y agrega, haz de las cosas eternas la meta de tu vida en toda hora. Hazlas aquello por lo que planeas y maquinas, aquello en lo que piensas y consideras, aquello por lo que vives y actúas. Avienta, tira todo tu ser hacia las cosas eternas. Para terminar, hermano, yo creo que el poner la vista en las cosas temporales es lo que evita que las personas vengan a Cristo. Toda su atención está puesta en lo que el mundo ofrece, en vez de aquello que es eterno. Ahora, si en algún momento nosotros estamos cayendo en esa contradicción, en que siendo cristianos nos estamos preocupando mucho de lo que es temporal, podemos remediarlo. ¿Ya? Y comenzar a proyectarnos y tener nuestras metas en aquello que es eterna. A mí me gusta mucho una canción, un himno que cantamos aquí en la iglesia, que es Mansión Gloriosa. En ese himno hablamos de la certeza que nosotros tenemos. Mansión gloriosa, dice el himno, tengo yo en el cielo, a donde las maldades no van a entrar nunca. ¿Ya? Y en ese himno en el que nosotros estamos refiriéndonos a lo que dijo el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Ya? Una mansión no hecha de manos. ¿Ya? Y en ese himno también dice que ahí vamos a tener nosotros un gozo sin par. Podemos tener dificultades aquí en la tierra, pero tenemos que pensar en lo eterno. Dios nos va a galardonar. Dios nos va a dar un gozo que aún ni siquiera podemos imaginar. Pero mientras tanto tenemos que vivir como Él dice que tenemos que vivir. Y no solamente algo para nosotros, sino tal como decía este himno, dice, amigo mío, cuánto anhelo yo verte, libre de penas y de turbación. A Jesucristo debes ya entregarte y tendrás también una bella mansión. Esto es algo que no solamente Dios quiere que guardemos para nosotros, sino que es algo que tengamos que compartir con otras personas. Personas que están sufriendo en este mundo, pero sin esperanza. Nosotros podemos sufrir en este mundo, pero con una esperanza bienaventurada, dice la Biblia. Y eso es lo que tenemos que compartir. Ahora, quizás alguien está viendo este mensaje y alguien que aún no ha entregado su corazón a Cristo. Nosotros oramos para que frente a la pregunta, ¿qué es lo que te impide aceptar a Cristo? Esa pregunta toque tu corazón e inspire a esa persona, ¿ya?, a unirse junto con nosotros al Señor Jesucristo, a llegar a ser un pueblo con un Señor. Una jornada que el Señor nos permite vivir en este mundo, pero con la mirada puesta en lo que es eterno. La Biblia nos dice en el libro de Hebreos que nosotros somos depositarios de una salvación tan grande como la que hemos recibido por medio de nuestra fe en Jesucristo. Pero no debemos descuidar esa salvación. ¿En qué sentido? Esto que ha sido precioso para nosotros, esto que ha sido un regalo para nosotros,
el regalo de la vida eterna, el regalo del perdón de los pecados, el regalo de tener un lugar en el cielo preparado por Cristo para nosotros, no debe ser algo que guardemos solo para nosotros, sino que es algo que tenemos que compartir con aquellos que aún no conocen a Cristo. Así que si se trata de hacer lo que es correcto, es justamente eso, ¿ya? Vivir con la mirada puesta en lo eterno. Vivir con la mirada puesta en lo que no podemos ver con nuestros ojos naturales, pero sí con la mirada del corazón. Y compartirlo con aquellos que aún no tienen a Cristo. Ojalá que ese sea el deseo de cada uno de nosotros. Inclinemos los rostros, vamos a tener un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, por este tiempo. Damos gracias porque un día tuvimos la posibilidad de escuchar el Evangelio, de escuchar el mensaje de salvación, de saber que un día Cristo vino a este mundo, vivió en medio de nosotros, pero que también fue hecho prisionero, fue vejado injustamente, pero Él voluntariamente entregó su vida, murió en la cruz del Calvario, y como dicen las Escrituras, al tercer día resucitó de entre los muertos. Tenemos nuestra fe puesta en un Dios vivo, en un Cristo que fue vencedor de la muerte. Y eso no lo guardó solo para sí, sino que Él lo ofrece a todo aquel que quiera creer en Él. Él dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. De manera que damos gracias a Dios por haber creído en ese Evangelio. Damos gracias a Dios por haber creído en Cristo y haberlo hecho nuestro Señor y creer que Él es nuestro Salvador. Ahora es algo que tú también puedes hacer. Si estás viendo este mensaje, lo único que tú tienes que hacer es reconocer que eres una persona que comete pecado. Y como tal, vas a tener un castigo. Pero si te arrepientes de tus pecados y pides perdón a Jesucristo, Él te perdona, te transforma, te da una vida nueva. Y pasas a ser de enemigo a ser un amigo. Eres transformado y eres adoptado como hijo de Dios. Y las cosas viejas pasan y Dios te da la posibilidad de que todas las cosas son hechas nuevas. Esa es la salvación, la justificación. Y no cuesta. Ya Cristo pagó por la salvación de todo aquel que quiera creer en Él. Así que lo único que hay que hacer es arrepentirse, pedir perdón y recibir a Cristo como Señor y Salvador. Y una vez que somos salvos, aprender a vivir como es digno del Evangelio. No poniendo nuestra mira en las cosas terrenales, sino que nuestra mira en las que son celestiales, buscando la justicia de Dios y todas las cosas van a ser añadidas. Vivir una vida como es digna del Evangelio. Padre Santo, damos gracias por todo lo que tú haces por nosotros. Ayúdanos a ser buenos hijos y buenos testigos, porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.